6 años. Ese es el tiempo que ha pasado desde que mi hijo me visitó sin querer algo. Ni una sola Navidad. Ni un cumpleaños. Ni siquiera una tarjeta del Día de las Madres de la tiendita de $1. Al principio, me decía que estaba ocupado, el trabajo, el matrimonio, construyendo una vida. Luego pensé que tal vez dije algo mal. Que quizá me pasé de la raya, como su esposa me acusó una vez. Al final, dejé de buscarle sentido. No puedes correr tras alguien que ni siquiera voltea a verte. Cumplí 68 esta primavera. Horneé un pastel de cajeta y encendí una vela. No había nadie con quien compartirlo, pero igual corté 2 rebanadas, una para mí, otra para el recuerdo del niño que no podía dormir sin mis nanas. Me senté en la mesa de la cocina, mirando la rebanada al otro lado, hasta que la vela se derritió por completo. La última vez que vi a Cristóbal fue en un funeral. Estaba al otro lado de la capilla, con un traje negro que parecía caro e incómodo. No saludó. No habló. Solo me dio un asentimiento, como si fuera una conocida vieja que no ubicaba del todo. Después de su boda, una a la que no me invitaron, dejó de responder por completo. Su esposa, Lorena, dejó claro que no era bienvenida. Dijo que me metía demasiado. Que lo hacía sentir culpable. No discutí. Me hice a un lado en silencio, esperando que mi ausencia le hiciera valorar lo que mi presencia significaba. Pero ese momento nunca llegó. Mis días son sencillos ahora. Despierto temprano, riego las plantas de araña junto a la ventana, tomo mi té, leo el periódico y escucho el tic-tac del reloj. El silencio antes dolía. Ahora, lo llevo como un chal. Hay un consuelo extraño en no ser esperada. Pero esta noche fue diferente. Eran casi las 7. El sol se había escondido tras los tejados, y la sala estaba suave con esa luz azul gris que hace que todo parezca una foto desvaída. Estaba a medio doblar ropa cuando sonó el timbre. Me quedé helada. Pensé que era un vecino, quizá un paquete enviado a la puerta equivocada. Pero volvió a sonar. Un toque largo, deliberado. No impaciente. No de pánico. Familiar. Caminé despacio a la puerta, el corazón latiendo con un ritmo que no sentía en años. Mi mano dudó sobre la perilla. Abrí. Ahí estaba. Cristóbal. Su cara estaba más delgada de lo que recordaba. Cansada, como la de un hombre que ha huido de algo y por fin se detuvo lo suficiente para sentir su peso. Su chamarra colgaba suelta sobre su cuerpo. Sus ojos, del mismo café terco, encontraron los míos con una suavidad que no veía desde que era adolescente. Y sonrió. Hola, mamá, dijo, como si no hubieran pasado años. Como si no me hubieran borrado. No devolví la sonrisa. Hola, Cristóbal. Me hice a un lado. Entró. Y así, el silencio en el que vivimos 6 años se rompió. No con alegría. No con disculpas. Sino con algo más frío. Y más pesado. Cristóbal entró como si fuera el dueño, aunque no había pisado la casa en más de media década. Dio una mirada larga, como intentando recordar dónde estaban las cosas. La repisa. El sillón floreado descolorido. El marco roto aún en la ventana, el de su foto de kinder con una mancha de mermelada de fresa que nunca limpié. Huele a hogar, dijo con media sonrisa, quitándose la chamarra. ¿Todavía haces esas galletas de avena con pasas? Asentí. Hice una tanda la semana pasada. Rió. Siguen siendo mis favoritas. Eso no era cierto. Dejó de comer lo que yo cocinaba después de que Lorena le dijo que mi comida era muy anticuada. Aún así, fui a la cocina y saqué un platito del refri. Mordió una, exagerando un gemido de satisfacción. Órale, de verdad deberías venderlas. Lo observé, en silencio. Habló del tráfico. De un nuevo trabajo de consultoría que estaba manejando. De lo duras que habían estado las cosas, como el tiempo simplemente, se escapaba. Tú sabes cómo es, mamá. No respondí. Solo serví el té. Entonces vino la pausa. Ese segundo extra antes del giro. Se inclinó un poco, juntando las manos como si diera un pitch de negocios. Mira, en realidad quería hablarte de algo serio. Ahí viene. Estoy en un aprieto, dijo. Un problema de cash flow temporal. Mi startup tuvo un tropiezo, un socio se salió,
Y ahora tengo inversionistas encima. No parpadeé. Necesito un préstamo a corto plazo. Solo para estabilizar. 500.000. Me miró fijo, tono suave, confiado. Te lo regreso en menos de un año, te lo juro. 500,000 euros. Lo dijo como si pidiera un aventón al aeropuerto. Puse mi taza de té despacio. Mi mano no tembló. Todavía no. Entiendo, dije. Sonrió, malinterpretando mi calma como acuerdo. Regresa mañana, dije. Tendré una respuesta entonces. Asintió, se levantó y me dio una palmada en el hombro. Sabía que podía contar contigo. Después de que se fue, cerré la puerta con suavidad. Luego caminé a la cocina, me recargué en la barra y dejé mi mano plana en la superficie. Estaba temblando. Fuerte. Pero mi voz se mantuvo. Y eso era algo. La noche pesaba densa y quieta. No me molesté en prender las luces del techo, solo la lámpara junto a mi sillón de lectura, echando un brillo amarillo tenue sobre el piso. Me quedé un buen rato parada, manos en el respaldo del sillón, el corazón latiendo tan constante que casi me engañó haciéndome creer que estaba calmada. Luego caminé al closet del pasillo. Lo abrí. Metí la mano detrás de los abrigos de invierno y saqué el cajón de roble gastado que no había tocado en años. Se atascó un segundo. Tuve que jalar fuerte para liberarlo. Adentro, todo estaba como lo dejé, ordenado, etiquetado, silencioso. Estados de cuenta. Facturas médicas. Carpetas de impuestos con ligas. Metí la mano bajo las carpetas y saqué un sobre manila con mi letra, Cristóbal, casa. Lo abrí. Las páginas se derramaron como secretos viejos. La transferencia del título que firmé cuando le di la casa, sin deudas, sin condiciones. Recordaba bien el día. Estaba recién casado, dijo que los pagos de la hipoteca lo asfixiaban. Me dije que era un regalo, un nuevo comienzo. Luego vino la página que había enterrado debajo, un acuerdo de segunda hipoteca. Mi nombre estaba falsificado, la firma lo bastante chueca para ser obvia si alguien se hubiera molestado en mirar. Pero no lo hice. No entonces. Solo me quedé callada. Me dije que debía tener una razón. Que lo necesitaba más que yo. Que tal vez un día explicaría. Nunca lo hizo. Dejé los papeles a un lado y encontré otro sobre. Más pequeño. Adentro había una hoja, doblada con cuidado, con mi letra en la parte superior. ¿Por qué no fui suficiente para ti? La leí 2 veces. No recordaba haberla escrito, pero sabía exactamente dónde estaba, sola en mi cumpleaños hace 3 años, el que pasé esperando toda la noche junto al teléfono. La doblé otra vez. La guardé en el sobre. Luego tomé el celular y llamé a la única persona que siempre me habló como si importara. ¿Elena? Soy Irma. Necesito hablar contigo. Mañana. Hubo un tiempo en que me tomaba de la mano solo para dormirse. Un tiempo en que lloraba en la puerta del kinder y volteaba para asegurarse de que seguía ahí. Siempre estaba mirando. Tomé turnos de noche en la lavandería del hospital, doblando sábanas hasta que mis nudillos se hinchaban, solo para estar ahí y prepararle su lonche por las mañanas. Y cuando eso no bastaba, limpié casas los fines. Nunca me quejé. El cansancio era constante, pero verlo crecer, saber que podía protegerlo de las penurias, esa era la recompensa. Cuando lo aceptaron en la universidad, recuerdo haber llorado en la escalera de mi segundo trabajo. No porque estuviera triste. Porque estaba orgullosa. Porque no sabía cómo pagarlo, pero sabía que lo haría. Saqué de mis ahorros pequeños. Luego vendí el brazalete de mi abuela, oro macizo, pesado en la muñeca. Ella me dijo que lo guardara para cuando las cosas se pusieran duras. Se habían puesto duras. Nunca se lo pedí. No le di chance. Solo le di un cheque y dije, ve. Haz algo mejor con tu vida que lo que yo hice con la mía. Cuando vino años después con ojos grandes y sueños más grandes, su propia startup de tecnología, sus amigos llamándolo visionario, no dudé. Vendí mi anillo de bodas. Empeñé lo último de las joyas que guardaba en una lata de café vieja. Prometió devolverme. Le dije que no se preocupara. Pero después de casarse con Lorena, el tono cambió. La casa donde antes entraba libre se volvió un lugar al que tenía que pedir permiso.
Mis visitas se acortaron. Mis llamadas no se contestaban. Ella me llamó carga extra una vez, delante de él. Dijo que era difícil construir un futuro con el pasado sentado en el sofá. Él no habló. No me miró. Solo tomó su café y dejó que las palabras se asentaran como polvo. Me fui sin decir nada. Esa Navidad, envolví un regalo pequeño, un cuaderno de cuero. Él amaba dibujar. Esperé toda la noche a que llegara. El regalo sigue en mi repisa, sin abrir. La cinta se desvaneció. Pero no puedo tirarlo. A la mañana siguiente, desperté temprano. Más temprano de lo usual. La luz aún no tocaba las persianas, pero ya estaba en pie, moviéndome. Preparé una tetera, no por costumbre, sino por tener algo que hacer mientras esperaba. El silencio en el departamento se sentía diferente ahora. No pesado. Solo, quieto. Como el aire antes de una tormenta. Limpié la mesa del comedor, pasándole un trapo húmedo despacio. Luego puse 3 sillas, una en la cabecera, 2 enfrente. Apilé las carpetas junto a las tazas de té. El sobremanila con los documentos de la hipoteca falsificada de Cristóbal. Los estados de cuenta mostrando a dónde fue el dinero. La copia escaneada de mi firma junto a la real. Cada página alineada con el cuidado que das a cosas que una vez te rompieron el corazón. A las 9 en punto, tocaron la puerta. Elena entró primero, con un abrigo gris de lana y esa mirada que siempre ponía cuando algo necesitaba arreglarse. Detrás venía Rachib, el contador forense con el que había trabajado años. Era más joven de lo que esperaba, pero sus ojos eran viejos, precisos, cansados, y demasiado acostumbrados a historias como la mía. No hablamos mucho. Elena revisó los documentos otra vez, confirmando cada pieza. Rachib abrió su laptop, escaneando archivos que envié la noche anterior. Tras un rato, Elena levantó la vista y preguntó, ¿estás segura de esto? No dudé. Piensa que sigo siendo la misma mujer de la que se alejó, dije bajito. Pero olvidó algo. Alzó una ceja. ¿Qué? Miré la silla vacía frente a mí. Acomodé la pila de pruebas. Y dije, pareja. No estoy aquí por venganza. Estoy aquí por reconocimiento. Llegó 5 minutos tarde, como siempre. Justo lo suficiente para sentirse en control. Tocó una vez. Luego entró antes de que pudiera responder. Espero que tengas la tetera lista, dijo Cristóbal con una sonrisa, quitándose la chamarra y colgándola en una silla que no era suya. Huele a manzanilla. ¡Qué nostalgia! No me moví de mi lugar en la cabecera de la mesa. Toma asiento. Alzó una ceja. Órale, hoy sí formal. Luego rió y metió la mano en su mochila. De hecho, traje algo también. Pensé en ayudar con el papeleo. Para que todo quede claro con el contador. Sacó un contrato impreso, bien engrapado, y lo dejó junto a su taza con un aire casual. Es un acuerdo de préstamo estándar. Hasta dejé la tasa de interés en blanco, mira qué generoso soy. Asentí hacia las sillas frente a mí. ¿Querrás sentarte? Solo entonces notó a Elena y Rachib a mis lados. Elena asintió educadamente. Rachib no levantó la vista de su laptop. La sonrisa de Cristóbal titubeó un poco. ¿Qué pasa? Elena deslizó un archivo por la mesa hacia él. Por favor, revisa estos documentos antes de seguir. Parpadeó. ¿Documentos? Abrió la carpeta con una mano, hojeando despacio, aún intentando mantener esa sonrisa fácil. Pero para la 3ª página, el color empezó a drenarse de su cara. ¿Qué demonios es esto?, preguntó, voz más baja ahora. Ya sabes, dije. Esta firma, ¿qué se supone que prueba esto? Su tono era más filoso, defensivo. Que sacaste una segunda hipoteca en la casa que te di. Usando mi firma falsificada. Miró los papeles como si se hubieran vuelto algo extraño. Esto es ridículo, ¿de verdad le estás haciendo esto a tu propio hijo? Ayer me pediste 500,000 euros, dije, firme como piedra. Lo que te doy en cambio es la verdad. Por un largo momento, no habló. Solo se quedó ahí con la boca entreabierta, como si no decidiera si gritar o correr. Luego, finalmente, rió. Solo una vez. Seca. Vacía. Increíble.
No, dije bajito. Esperado. Cristóbal hojeó las páginas como si pudieran disolverse en sus manos. Entre más leía, más errática se volvía su respiración. No sé de dónde sacaste esto, murmuró, ojos yendo entre mí y Elena, pero está todo torcido. No entiendes cómo funcionan estas cosas. Lorena manejaba la mayoría de lo financiero. Página 6, dije, señalando el documento frente a él. Esa es tu dirección de correo en la correspondencia digital con el prestamista. Página 11, tu firma, falsificada como la mía. ¿Y los registros de transferencias? Moviste los fondos a tu cuenta de negocios 3 días después. Elena no se inmutó. Ratchip siguió tecleando. Cristóbal cerró la carpeta de golpe y se recargó en la silla como si la verdad lo hubiera empujado. ¿De verdad vas a seguir con esto?, dijo, voz subiendo, más filosa. ¿Quieres arruinarme? No, dije bajito. Tú lo hiciste solo. Bufó, sacudiendo la cabeza. Has estado rumiando esto por años, ¿verdad? Solo esperando para echármelo en cara. Su tono se volvió venenoso. ¿Qué pasó con el amor incondicional, con ser madre? Eso terminó cuando mi nombre dejó de ser mío, respondí. Se quedó callado. Luego vino el cambio. Ok, mira, dijo, suavizando la voz. Sí, la regué. Debí decirte. Pero estaba desesperado. Lorena me presionaba, y los inversionistas rondaban. No usabas la casa. Pensé, ¿qué más da? Seguía en la familia. ¿Te refieres a la casa que pagué durante 35 años, la que te di, libre y limpia? No pudo mirarme a los ojos. Bajó la voz, manipulador. ¿De verdad le haces esto a tu propio hijo? Lo miré un largo momento, luego dije sin parpadear, tú se lo hiciste a tu propia madre primero. El silencio fue profundo y lleno. Se levantó despacio. Esto no se acabó, dijo, voz tensa, como si fuera lo único que aún controlaba. No me moví. No, respondí. Es solo la primera vez que te dicen no. Y salió. Ni una vez miró atrás. No planeé que se volviera público. La denuncia se presentó en silencio, sin un solo comunicado o titular. Pero la verdad tiene su forma de encontrar audiencia, especialmente cuando huele a escándalo. En una semana, los documentos empezaron a circular en círculos legales. Alguien filtró la denuncia, firmas falsificadas, fraude financiero, abuso de activos. No tomó mucho para que llegara a los inversionistas. Los foros de tecnología se encendieron. Los chats grupales zumbaron. Y así, el nombre de Cristóbal, antes dicho con admiración en juntas, se volvió un lastre. Uno por uno, sus inversionistas se salieron. Su financiamiento se secó de la noche a la mañana. Su estado en LinkedIn cambió de fundador y CEO a nada. El sitio web de su startup se cayó. Luego, el silencio de Lorena también se rompió. Primero, lo dejó de seguir en redes. Luego, sus fotos curadas, brunch, playas, oficinas, quedaron limpias de su cara. El golpe final vino en un correo a amigos mutuos. Por favor, respeten mi privacidad en este momento difícil. He pedido el divorcio. Lo leí 2 veces, cerré el navegador y volví a mi té. Ese viernes, bajé a revisar el correo. La señora Armenta de 3B estaba cerca de los buzones, ordenando cupones con la diligencia de una mujer doblemente jubilada. Levantó la vista, me dio un asentimiento filoso. Vi algo de tu hijo en el foro del barrio, dijo, labios fruncidos pero ojos brillando. Fraude con la startup. Negocio feo. No respondí. Metió un volante en su bolsa y añadió, casi casual, ¿no te llamó carga una vez? Sonreí. El tipo de sonrisa que no es dulce ni presumida, sino llena. Llena de todo lo que ya no necesitaba decir. Sí, respondí bajito, mientras giraba la llave en mi buzón. Y ahora parece que le aligeré la carga. Estaba lloviendo cuando regresó. No el lloviznado romántico de las películas. El cielo estaba gris y pesado, y el agua caía en sábanas frías y enojadas. Abrí la puerta justo cuando levantaba la mano para tocar. Por primera vez, pareció sorprendido de verme primero. Estaba empapado. Sin paraguas. Sin chamaja. El cabello pegado a la frente,
y las líneas duras de arrogancia que solían definir su cara se habían suavizado en algo más común, cansancio, tal vez. O vergüenza. Hola, dijo, casi demasiado bajo. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado sin decir nada. Se sentó en la orilla del sofá como si no quisiera dejar marca en el cojín. El mismo hombre que antes aventaba sus zapatos embarrados en mi tapete blanco ahora se limpiaba las manos en sus jeans antes de tocar nada. He estado pensando, empezó. En todo. Asentí. Lo dejé hablar. No debí hacer lo que hice, dijo. La hipoteca, las mentiras. Yo perdí mucho. Más de lo que pensé. Y ahora, hizo una pausa, mirándome con esos ojos familiares. Te extraño, mamá. Lo estudié un largo momento. Luego dije, no. Extrañas mi silencio. Extrañas la versión de mí que nunca decía no. Parpadeó, labios abriéndose como para protestar, pero no salió nada. Me levanté y caminé al cajón, saqué un sobre y lo puse en sus manos. Miró abajo, confundido. ¿Qué es esto? El acuerdo final de la corte, dije. Poder notarial revocado. Acceso a todas las cuentas, propiedades compartidas y derechos de representación, cancelados. Ya no estás ligado a mí. Ni financieramente. Ni legalmente. Ni en papel. No habló. Me preguntaste una vez si de verdad podía hacerle esto a mi propio hijo, dije suavemente. Y ahora tienes tu respuesta. Las cajas no tomaron mucho en desempacar. Vendí o doné la mayoría de lo que tenía antes de mudarme. No había necesidad de cargar el peso de una vida vieja a una nueva. Mi casita no era grande, pero tenía todo lo que necesitaba, un cuarto tranquilo, una cocina con luz de sol, y un pedacito de jardín donde la tierra aún se sentía rica entre mis dedos. Sobre todo, tenía paz. Una que no había conocido en años. La comunidad aquí era suave. Los vecinos me saludaban sin curiosidad, solo con calor. Nadie preguntaba qué fui, o a quién pertenecí. Solo si prefería lavanda o romero para el jardín. Dije que ambos. Para la segunda semana, armé un rincón de lectura junto a la ventana. Un sillón profundo, una cobija suave, y una mesita para mi té. La ventana daba al este, el amanecer caía sobre las páginas de cualquier libro que tuviera como seda dorada. A veces, oía risas desde la cocina comunitaria. Otras, el tintineo de las campanas de viento de alguien. Pero casi siempre, era silencio. Y en ese silencio, empecé a sentirme persona otra vez. No proveedora. No decepción. No carga. Solo. Irma. Una tarde, planté caléndulas en una maceta de barro. La tierra se pegó a mis palmas y el olor de la tierra trajo un recuerdo de infancia, mi madre tarareando en el jardín, mucho antes de que el mundo se volviera ruidoso y filoso. Me quedé afuera hasta que el sol se metió tras los árboles, luego entré y preparé una taza de té. Me senté en mi sillón, jalé la cobija sobre mis piernas, y dejé que el silencio me envolviera como un manto suave. Vino por mi dinero. Le di mi silencio. Y guardé mi dignidad.